Hoy iniciaron las campañas para la presidencia de la República. Durante los próximos 3 meses y hasta los comicios del 2 de junio estaremos viviendo una situación política extrema, saturados de publicidad engañosa, de declaraciones, ataques, también de noticias falsas y de un enorme activismo. Sin embargo, lo más importante es que las candidatas y candidatos, por una parte, muestren quiénes son en realidad. ¿Y por qué nos quieren gobernar? Que exhiban propuestas, que exhiban su personalidad y no solo declaraciones, y que asuman los verdaderos problemas que tiene el país, que son muchos, son innumerables. El mayor desafío que tienen los miles, porque serán miles de aspirantes a cargos de elección popular, no solamente los aspirantes presidenciales, es sin duda la inseguridad y de la mano con ella la polarización y la debilidad institucional. Para atender tanto la seguridad en los comicios como la intromisión política extralegal en ellos. ¿Es usted un asiduo de la radio o la televisión? Prepárese, porque a partir del 1 de marzo se nos viene una nueva ola de spots electorales. Todos los días, del 1 de marzo al 29 de mayo, 3.709 estaciones de radio y canales de televisión estarán obligados a transmitir 48 minutos de spots con los mensajes del Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y sus candidatos. Ni tú en lo individual, ni yo en lo individual tenemos 48 minutos diarios en más de 2.732 emisoras de radio y televisión. Diariamente vamos a tener en el área 245,000 spots de partidos y o de autoridades electorales. De 6 de la mañana y hasta la medianoche lo van a bombardear con miles de spots. La mitad de ellos deben transmitirse en horario estelar, así que nadie podrá escapar de la spotiza. Durante la campaña electoral se transmitirán 20.360.081 spots. Si lo contabilizamos en años, serían 19.4 años ininterrumpidos. ¿Lo quiere ver en días? Serían 7.069. En otras palabras, 169.667 horas o 10.180.041 minutos. Ahora que si lo desea contabilizar en segundos, la cifra lo va a asombrar. Imagínese, serían más de 600 millones de segundos de spots electorales. De acuerdo con la legislación electoral, el spot tiene la finalidad de propiciar que la ciudadanía ejerza un voto informado. Pero, ¿necesitamos tal cantidad de anuncios? ¿Es útil esa forma de comunicación política? Consultamos a varios expertos en materia electoral. Lo primero que yo diría es que cantidad no es lo mismo que calidad en la comunicación política. Sí es cierto que hay gente indecisa, pero no es el spot lo que los va a definir. Es una discusión que se da a otro nivel. Hagamos cuentas, entre precampaña, intercampaña y la campaña electoral, se habrán programado 52.052.106 mensajes promocionales en radio y televisión. Si los multiplicamos por 30 segundos que dura cada uno, tendríamos 18.000 días de transmisión continua. A partir de la reforma electoral de 2007, se obliga a los concesionarios a ceder espacios a partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral administra esos tiempos. El 30% se reparte de manera igualitaria y el 70% restante de forma proporcional, es decir, de acuerdo con la representatividad de cada partido en la Cámara de Diputados y Congresos locales. Los spots nada aportan al debate público y provocan severas pérdidas económicas. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el costo y el peso para el sector es millonario, sin contar el daño a la audiencia, bombardeada todos los días con cientos de miles de spots. Nadie los va a atender. No es ahí donde están definiéndose pues ni hacia dónde, ni qué es lo que se está, ni el debate, ni los resultados. Prepare el control remoto de su televisor. Lo va a necesitar para salvarse de la spotiza. Para ADN 40, Javier Martínez en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. La seguridad es el principal desafío que tienen estas elecciones.
se lo podrá tratar de ocultar, se podrá decir que las cosas están bien, se podrá decir que el pueblo es feliz, pero tenemos el primer lugar mundial en penetración del crimen organizado y debilidad institucional para combatirlo, en todos los ámbitos del crimen organizado. Ese es el verdadero desafío. La polarización, por supuesto, que es otro, no porque políticamente uno no pueda polarizarse o no estar en un polo u otro, sino por las consecuencias que conlleva, porque como hemos dicho muchas veces, de la violencia verbal se puede pasar a la violencia física con mucha facilidad, y en un ambiente donde la criminalidad está empoderada, eso es muy peligroso. La intromisión de las autoridades en el proceso electoral también deberá ser muy cuidado. El presidente López Obrador tiene una tendencia a intrometerse en los comicios muy claras desde hace ya mucho tiempo, que esperemos contenga en estos meses de campaña. Pero al final todo se termina decidiendo, más que por razones, por emociones. Las elecciones tienen un carácter emotivo muy fuerte, se está a favor o en contra, se apoya o se rechaza. Y eso es lo que veremos de aquí al 2 de junio. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, decíamos que los candidatos nos tienen que mostrar quiénes son. Aquí en Todo Personal, a través de estos años, hemos platicado con Claudio Sheinbaum, con Xóchitl Gálvez, en entrevistas muy personales que ha realizado mi compañera Viviana Belsazo. Así habla Claudia de su propia vida con Viviana. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Claudia Sheinbaum, delegada de Tlalpan. Claudia, qué placer. Muchas gracias. Vienes de una familia de inmigrantes, tus abuelos de Lituania, la familia de tu mamá de Bulgaria. ¿Cómo llegan a México? Mis abuelos paternos vienen de Lituania, llegaron a principios del siglo XX, principalmente por razones económicas. Cada uno llegó por su cuenta, pero se conocieron en México. Vivieron en la Merced, después en Tepito. Y del lado de mi madre vienen de Bulgaria, durante la Segunda Guerra Mundial. Nosotros crecimos, mis hermanos y yo, tengo un hermano mayor y una hermana menor, pues crecimos muy, digamos, ya no como hijos de migrantes, ¿no? Sino nos sentimos totalmente mexicanos. Realmente lo que nos queda pues son los apellidos. Los recuerdos. Así es, y los recuerdos. ¿Dónde vivían de chiquitos? De chiquitos vivíamos en Hacienda de Chegaray, en Naucalpa. Yo viví ahí hasta los 12 años y después vivimos en Coyoacán. Después mis padres se separaron y pues yo me independicé como a los 22, 23 años. La experiencia de estar en el CCH Sur fue maravillosa y después entré a la Facultad de Ciencias, que también pues son recuerdos maravillosos. Desde el CCH de alguna manera me involucré en los movimientos estudiantiles y hacia el final de la carrera me tocó este hermoso movimiento, el Consejo Estudiantil Universitario. Tengo 2 hijos, un hijo mayor, para mí es mi hijo, Rodrigo, él es artista, y una hija que es historiadora y ahora está estudiando un doctorado en filosofía. ¿Cómo lo has hecho para poder seguir con tu parte científica y con tu parte política? Porque luego es complicado, ¿no? Sí, pues yo crecí así, quizá eso es lo que me permite mantener como mis 2 espacios. A veces me dedico pues mucho más tiempo a la academia. Cuando fui secretaria de Medio Ambiente y ahora como delegada, pues obviamente estaba de tiempo completo, pero en mis ratos libres me dedico a la academia. Y esta posibilidad de tener estas 2 perspectivas me parece muy importante, tanto para la academia como funcionaria pública. Claudia, complétame esta frase. Claudia Sheinbaum es... consecuente en su vida privada, en su vida pública, una persona que lucha por transformar la situación que vivimos en nuestro país, y alegre y ¿qué más?
disciplinada, trabajadora y pues con mucho amor por esta vida. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, esa es un perfil muy rápido, muy pequeño, es Claudia Sheinbaum. Los mayores desafíos de Claudia son varios, por supuesto, como cualquiera que quiera acceder a la presidencia de la República. Uno de los principales es mostrar que la tiene, personalidad propia, y no ser una simple continuación de esta administración. Lo sabemos todos, el destino de Claudia está íntimamente unido al destino de esta administración, pero la gente no quiere tener una línea de continuidad absoluta cuando cambian los gobiernos. Siempre hay cosas que estuvieron mal, siempre hay cosas que se tienen que cambiar. Tiene que mantener la cohesión interna. ¿Por qué? Porque el poder cohesiona, pero también el poder divide. Y una cosa era Morena hace 10 años y otra cosa es Morena después de 6 años en el poder. Tiene que definir qué quiere cambiar y qué quiere mantener. Hay un ejemplo que usamos muchas veces, que es el de Lula y quien fue su sucesora, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, siendo una mujer muy preparada, no llegó a aquilatar ni aprovechar la popularidad que tuvo Lula y terminó perdiendo el poder después de unos años en el gobierno, y Lula terminó en la cárcel. Recuperó el poder porque Lula es un animal político extraordinario. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerlo, yo creo que hay muy pocos animales políticos como Lula da Silva en América Latina. En otro tema también, pero en otro ámbito, también Viviana entrevistó en forma muy personal a la principal candidata opositora, a Xóchitl. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con Xóchitl Gálvez. Xóchitl, qué gusto verte. Qué gusto saludarte a ti, de verdad. Xóchitl, naces en Hidalgo, en Tepacantepec, en un pueblito muy chiquititito. Pues un pueblo, sobre todo, donde las mujeres no teníamos valor, donde los hombres realmente nos veían como que solo servíamos para el petate y para el metate, donde había un gran machismo, una gran violencia, muchísimos problemas con el alcohol. Solo había escuela primaria, no había secundaria, y pues de ahí se forjó la historia. Me tocaba ir a vender las gelatinas a la plaza, pero pues, tenía como un sueño, como que sí no sabía qué quería hacer, pero sí sabía que no quería hacer. Sí, fue una niñez difícil, triste, y sobre todo para mi mamá fue muy, muy duro. Yo quería proteger a mi mamá y yo quería que ella no sufriera, pero pues, la pasaba mal. Y lo veía con una resignación tremenda. Ella decía que pues ese era su destino y que así le había tocado nacer y pues que así ahí teníamos que morirnos en ese pueblo. Y yo dije, no, yo no. Bueno, incluso hay una historia terrible en donde tu padre amenaza a tu madre con una metralleta y todos ustedes salen corriendo para encerrarse en una casa, en la casa de la tía. Con una escopeta, porque las escopetas allá son muy comunes. Sale mi papá, pues vas a ver, se enojaba mucho, yo creo que era bipolar. Terminas una carrera complicadísima en ingeniería, que es, bueno, ya de por sí, hoy en día es una carrera muy de hombres y donde hay muy pocas mujeres, complicadísima. Sí fue complicado, pero además fascinante. Una vez que ya pasé como el anexo de ingeniería, que era como donde no salías nunca, ya cuando entré al edificio principal y donde ya empecé a ver las carreras de computación, todas las carreras de software, todas las carreras ya más padres de computación, pues sí me encantó, ahí ya lo súper disfruté, me volví una muy buena programadora y empecé a conseguir trabajo muy rápido. Al cuarto semestre, tercer semestre ya estaba trabajando en el INEGI con un sueldo de analista programador que nunca en mi vida soñé tener, o sea, de ganar 2,000 pesos a ganar 40,000 pesos, bueno, fue la locura. Y creo que el haber ido a la universidad me hizo una mucho mejor persona. El haberme hecho una empresaria independiente, pues yo jamás he sufrido violencia. A ver, por ejemplo, dedicándote no solo a la, porque has sido política, pero también tienes tu empresa y tus recursos aparte. Esto también te empodera, porque cuando solamente te dedicas a la política que tienes que conseguir el siguiente hueso, también te hace hacer muchas cosas que no quieres, ¿no? Sí, dicen que la política es el arte de comer caca sin hacer gestos, ¿no? Entonces digo, la verdad es que no la he tenido que comer.
Yo siempre he entrado y salido y pues no pasa nada, yo regreso a mi empresa, pero sí tengo un gran sentido del servicio. A ver, complétame esta frase. Xóchitl Gálvez es... ¿Entrona? Chingona. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y si Claudia tiene muchos desafíos, Xóchitl, viniendo de la oposición, tiene muchísimos más. El primero, tener una narrativa propia y poderosa. Lo está logrando, ¿eh? Ha cambiado, ha ido cambiando, comenzó con algo muy llegador, pero muy sencillo, después tuvo una suerte de valle ahí en su narrativa y la ha recuperado en las últimas semanas. ¿Sabe desde cuándo? Desde aquellos viajes que algunos criticaron mucho, pero que le dieron muchísima visibilidad a Estados Unidos y a España, le fue muy bien y ha logrado reconstruir su narrativa. También le apoyó la gran movilización que hubo en la Ciudad de México hace apenas 2-3 semanas. Entonces ha recuperado una narrativa propia y poderosa que pone el eje en un tema, en la seguridad. Por eso comenzó su campaña en Fresnillo. ¿Hay alternativas? Esa es la pregunta. ¿Tiene alternativas? ¿Tiene Xóchitl alternativas para el tema de la seguridad? Hay que plantearlos, hay que ser muy claros y hay que ser muy realistas. También va a ser, como hemos dicho, una campaña que intenta ser mucho más de sociedad civil que de partidos, pero también tiene un peso partidario que no puede ignorar. Ahí está el peso y lo que da y lo que quita el apoyo del PRI, lo que da y lo que quita el apoyo del PAN y el apoyo del PRD. El punto es cómo Xóchitl va a conectar y comunicar e integrar a la sociedad civil. Es uno de los puntos fundamentales. Y finalmente, otro punto que no es en absoluto menor, que es cómo remontar la diferencia que existe. Yo no creo que sea tan amplia como dicen las encuestas, pero existe respecto a entre Claudia y Xóchitl. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, es mucho menos conocido que Xóchitl o Claudia. Este es el perfil del abanderado del Movimiento Ciudadano. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días. Y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Es Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Nació el 8 de julio de 1985 en la ciudad de Zacatecas. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de la que se graduó en 2006. Es director general del medio digital Tercera Vía. Y su paso por la política tiene orígenes priistas, pues de 2010 a 2013 fue diputado local en Zacatecas. Para 2013 se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano, entró como bateador emergente en la carrera presidencial en este año, luego de que Samuel García se bajó de la contienda por la polémica generada en Nuevo León y el Congreso de ese estado. Entre los principales temas de la agenda de Álvarez Maínez están la libertad, la justicia, los derechos, la educación, la cultura y la ciencia. Los mayores desafíos de Álvarez Maínez empiezan por uno. Empezó muy tarde. Es un hombre que es muy poco conocido en el ámbito nacional. No solamente es muy poco conocido en el ámbito nacional, para muchos es una candidatura que sirve sobre todo para quitarle votos a la oposición. Por eso se ha generado una importante división interna en Movimiento Ciudadano. Se fue Patricia Mercado, estuvo apenas unos días como coordinadora de campaña, renunció por decisiones que se tomaron, no dijo cuáles fueron, pero tiene mucho que ver con lo que dijo esta misma semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Escuche usted lo que dijo Alfaro. Se han tomado decisiones lamentables en lo nacional. Se ha convertido nuestro proyecto, que tanto trabajo nos costó construir, en un espacio en donde la mercadotecnia, yo diría de bajo nivel, pretende sustituir a la política, y eso nunca termina bien. Entonces, yo no soy eso, yo no pertenezco a esa lógica. Yo no soy fosfo, yo soy un político serio y así me voy a mantener hasta el último día de mi encomienda. Creo que todo lo que pasó a nivel nacional
lastimó el esfuerzo que se había realizado para convertir a MC en una alternativa política en este país, como lo habíamos logrado desde que ganamos Jalisco. Bueno, ahí está, este es el hombre. Sí, hay dos hombres importantes en Movimiento Ciudadano desde hace muchos años, son Dante Delgado y Enrique Alfaro. Se suma el gobernador de Nuevo León, Samuel García, con muchísima menos experiencia y presencia política que ellos, pero gobiernan Nuevo León. Álvarez Maínez es un hombre identificado totalmente con Samuel García y con las formas de hacer política de Samuel García, pero eso, hay que decirlo, eso ha dividido a Movimiento Ciudadano. Bueno, esos son los perfiles, esos son las candidatas, los candidatos. Hoy comenzaron las campañas, así estuvieron. Comenzó la cuenta regresiva rumbo al domingo 2 de junio. Quien no perdió ni un minuto para comenzar sus actividades fue la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Acompañada de familiares de personas desaparecidas, la candidata encabezó una caminata por el primer cuadro del municipio de Fresnillo, Zacatecas, considerado el más inseguro de México. Xóchitl Gálvez dijo que de llegar a la presidencia de la República, cambiará la estrategia de seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas será la prioridad nacional. Esta es la estrategia correcta, porque protege a los mexicanos y pone como prioridad cuidar a mujeres y jóvenes. Es la estrategia correcta porque cuida las economías locales y fortalece a las instituciones civiles. Es la estrategia correcta porque comienza con un necesario y urgente proceso de desmilitarización de nuestro país. Más tarde continuó su campaña en Aguascalientes y después cerró el día en Irapuato, Guanajuato. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, eligió el Zócalo de Ciudad de México para comenzar su campaña. Ante sus simpatizantes dijo que continuará trabajando para acabar con la corrupción y fortalecer el que llamó humanismo mexicano. Leyó uno a uno los 100 compromisos de su gobierno. Vamos a seguir y avanzar con la transformación. Es un compromiso con el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. La cuarta transformación es construir patria, es garantizar el porvenir de las actuales y de las futuras generaciones. El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, aprovechó las primeras horas para interactuar en las redes sociales y alrededor de las 7:30 de la tarde realizó su primer acto oficial en Lagos de Moreno, Jalisco. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver 3 documentales sobre deportes y deportistas que la verdad son magníficos, son envidiables. Uno es el mejor de los muchos, se han hecho muchísimos sobre Messi, la obtención del Mundial de Fútbol del año pasado por Argentina. Pero este se llama El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. Realmente es muy bueno, de todos los que se han hecho, es el mejor. El otro es sobre la trayectoria de ese gran mariscal de campo que es Tom Brady en los Patriotas. Se llama La Dinastía y cuenta al detalle el ascenso, el triunfo y la ruptura de la dupla Brady-Belichick, el coach que los llevó a esas temporadas extraordinarias de los Patriotas. El tercero es la nueva temporada de Fórmula 1, Drive to Survive, con todo lo sucedido en el automovilismo de Fórmula 1 el año pasado. 3 documentales son épicos, son magníficos, que muestran cómo se puede hacer un periodismo deportivo de enorme calidad, trascendiendo además los géneros. ¿Qué oír ahora que el gobierno está enojado con Canadá? Hay que recordar que ese país tiene la mejor calidad de vida de América y una vida cultural impresionante y tiene músicos de enorme nivel. A mí me encanta Kiddy Lang, es una extraordinaria cantante, tiene un disco que se llama Hymns for Night, para leer los himnos del
Paralelo 49, con unas canciones grandiosas de algunos de los mejores compositores canadienses, cantado por Kiddy Lang, una de las mejores y más reconocidas internacionalmente cantantes de ese país. Pregúntese alguna vez por qué Canadá, teniendo relativamente poca población, tiene tantos grandes artistas en todas las disciplinas. Y el secreto está en la calidad de vida. Que leer una gran novela histórica que está dividida en 4 volúmenes, que ganó uno de los premios más prestigiosos de la literatura italiana, el premio Baccarella en 2017. Se trata de Los Medici, de Matteo Strugul. Es un gran texto, impecablemente bien escrito, con enorme precisión histórica, en una novela, 4 novelas en realidad, de 4 etapas diferentes que atrapan. Cada una de esas se puede leer por separado. Una vez más, lo importante no tiene por qué no ser interesante. Y esta novela, sin duda, lo es. Se la recomiendo muchísimo. Ya estará con nosotros el lunes Viviana Belsazo. Hoy todavía está festejando su cumpleaños y yo lo espero también el lunes a las 11 de la noche. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias, buenas noches.